Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina, gracias también a la generosidad de las televisoras públicas que se suman a esta señal. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy estaremos abriendo un espacio importante para hablar de los efectos del clima en esta crisis de COVID-19. Los efectos tanto positivos como quizá podría ser negativos, ya nos lo dirán los expertos, en medio de esta pandemia. Hay quienes han dicho que esta situación de aislamiento social de millones de humanos en el mundo ha dado un respiro al planeta. De esto precisamente también estaremos hablando hoy. Y le diremos cómo sobrevivir en tiempos de COVID-19 con escasez de agua. Tendremos además un enlace hasta República Dominicana, donde nos estarán ofreciendo detalles de cómo se vive en estos momentos la pandemia, y lo mismo haremos con Panamá, una parada precisamente también en este país. Iniciamos la pandemia COVID-19, ha dado un respiro al medio ambiente, sin embargo, podría ser solo un respiro temporal ante la falta de una política pública mundial. Las medidas han sido drásticas en la Tierra. Nadie imaginó que la ola pandémica que surgió de un mercado chino de venta de animales ilegales arrastraría con la salud del humano y trastocaría dramáticamente el sistema de salud y economía del mundo sin dejarlos respirar. La pandemia COVID-19 no solo volteó rápidamente a los más de 200 países infectados que hoy tienen 1.600.000 enfermos, 95.700 decesos y 355.000 personas en recuperación, sino que ligeramente volteó y con gran asombro dio un respiro al planeta que por décadas venía sufriendo un ahogamiento dramático que ni un ventilador de alta tecnología lograra dar ese alivio. Desechos industriales y del hogar, pesticidas y productos químicos, los combustibles fósiles, vehículos y los altos índices de producción de basura son parte de algunos contaminantes del agua, tierra y aire, provocando a la vez el calentamiento global y sus causas. La corona del virus modificó dramáticamente los entornos sociales e industriales con cuarentenas, dando un respiro al planeta, a su flora y fauna, mejorando a la vez la calidad del aire, reducción de niveles de dióxido de carbono y playas limpias. Sin embargo, se advierte que solo sea un paliativo. La temporalidad está en un crujir muscular ante la falta de una política pública ambiental sustentable donde converja el sistema económico y de salud mundial. En esta pandemia, donde se lucha por salvar vidas y economías, también debe estar el sanar el planeta. La salud humana depende del oxígeno del planeta para prevenir la propagación de enfermedades zoonóticas, esto es, aquellos virus que se originan a partir de animales a humanos, como sucedió con COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Hacemos contacto hasta Ginebra, Suiza, nuestro enlace diario para conocer lo más reciente en el informe de la Organización Mundial de la Salud. En Ginebra está nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal también de la agencia EFE. Antonio, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los casos confirmados de COVID-19 en el mundo ascienden a 1,47 millones, con 87.987 fallecidos. Las cifras indican cierto repunte global, ya que se han vuelto a registrar más de 80.000 casos diarios, después de que a mediados de esta semana los nuevos contagios por jornada registrados por la OMS se redujeran a entre 60 y 70.000.
Por regiones, Europa sigue acumulando más de la mitad de los casos, con más de 759.000, seguida de América, que se acerca al 500.000, y ambas muestran en sus gráficas cierta estabilización, aunque no un claro descenso. Los 4 países más afectados, Estados Unidos, España, Italia y Alemania, muestran también gráficas de nuevos casos en descenso, aunque con repuntes en las últimas jornadas, mientras que entre las 10 naciones más afectadas preocupa la curva ascendente de Reino Unido y Turquía. En Ginebra no solo trabaja la OMS para coordinar la lucha contra la pandemia, sino que Naciones Unidas estudia los impactos sociales y económicos que va a tener. Y por ello el jueves se reunió en la ciudad suiza el Consejo de Derechos Humanos para analizar el impacto de esta crisis sanitaria en las libertades fundamentales. En una sesión que por primera vez tuvo que hacerse de forma virtual por las medidas de confinamiento que también imperan en Suiza, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó ante el Consejo su temor a que algunas medidas de emergencia tomadas para hacer frente al COVID-19 sean usadas como justificación para introducir cambios represivos que se prolonguen incluso cuando termine la pandemia. Bachelet también mostró su preocupación por los pasos dados por algunos gobiernos para imponer restricciones a la libertad de prensa y de expresión, justificadas en el combate a supuesta desinformación y fake news, pero que según ella podrían dirigirse en realidad contra cualquier intento de crítica. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio Broto. Saludamos en esta mesa de trabajo a la doctora Valentina Davidova. Ella es investigadora en ciencias ambientales. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Belén. Gracias por su invitación. Al contrario, gracias a usted por asistir a esta convocatoria. Doctora, lo primero que me parece sería interesante hacer es un balance de lo que hoy por hoy nos ha dejado el confinamiento de millones de personas en el mundo. ¿Qué efecto ha tenido en el medio ambiente esta decisión? Bueno, definitivamente hay una leve mejora en la calidad del aire. De hecho, el día 23 de marzo, cuando se festejó el Día Internacional de Meteorología, que fue, por cierto, nombrado como Clima y Agua este año, también han hablado sobre este confinamiento y un efecto positivo. Por ejemplo, los niveles de dióxido de carbono que emite China en 4 semanas ha disminuido a un 25%. Sin embargo, ya que dióxido de carbono es un gas que vive mucho tiempo en la atmósfera, a nivel global todavía mantenemos muy altos niveles, incluso más altos del año pasado. En donde se ve reducción mucho más significativa es para el gas NO2 o dióxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque es un gas de vida corta en la atmósfera y su reducción de la manera inmediata se puede visualizar en la atmósfera. ¿Y está dónde lo encontramos esta emisión, doctora? Esto lo que producen los autos, más que nada, es decir, quema de combustibles fósiles, producto es dióxido de nitrógeno o dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, al estarnos en la casa, al no usar nuestros vehículos de diario, como siempre, millones de autos, hemos disminuido muy considerablemente las emisiones. De hecho, las mediciones que hicieron en Italia por una estación cercana a Italia, que se encuentra en una isla, habló de una disminución de este contaminante a un 10% en forma semanal a lo largo de 4 semanas del mes de marzo. Ahora, doctora, esto, digamos, de manera inmediata es lo que se ha podido medir en el medio ambiente. Sin embargo, hemos visto, por ejemplo, en el caso de China, que es donde empezó esta contingencia, cómo poco a poco empiezan a retomar la vida habitual y seguramente lo harán a lo largo del año. Es decir, ¿qué enseñanza, qué podríamos aprender de esta situación? Y si usted considera que deberían de tomarse pues, medidas a largo plazo mucho más significativas, una vez que hemos demostrado que bajando las emisiones podemos tener un mejor medio ambiente. Definitivamente. En primer lugar, lo que nos ha mostrado esta pandemia y encerrarnos en la casa, lo que no quieren ver nuestros políticos en todo el mundo, que definitivamente el humano es el responsable de la emisión de los gases de efecto invernadero,
contaminación que ha inducido el problema de calentamiento global y como consecuencia el cambio climático, es decir, un incremento de la temperatura y todo lo que sigue a este. Por lo anterior, es más que nunca muy importante aprovechar la situación y promover políticas del desarrollo sustentable. Es decir, el arranque de nuestra economía debe tomar una dirección mucho más ecológica, ambientalista, en comparación de lo que estaba antes. Sin embargo, también hay miedos. Por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial tiene mucho miedo de que cuando salimos de esta pandemia mundial, para allá, para meses de junio, julio, de acuerdo a los modelos matemáticos que marcan varias instituciones y la Organización Mundial de la Salud, hablan de que se puede esperar un increíble pique en emisiones por dióxido de carbono y otros gases al recuperar las eficiencias que están perdiendo las economías nacionales en diferentes países del mundo. Discúlpeme, doctora, tratar de recuperar en el menos tiempo posible todo lo que no se hizo durante esta pandemia. Definitivamente esa es la preocupación, recuperar lo que fue perdido o el atraso, sacar su economía a niveles, digamos, más actuales, a partir de este estancamiento que estamos viviendo a causa de pandemia. Y eso significa que definitivamente no podemos confiar a esta leve baja de contaminación, muy importante. Sin embargo, la acción climática sigue siendo como una acción necesaria e indispensable, y sobre todo ahora que podemos visualizar caminos del desarrollo económico, tenemos que buscar el desarrollo económico sustentable. Que es justo ahí donde estamos un poco entrampados, doctora, porque las consecuencias de parar la industria, de parar vehículos, de parar fuentes de labores en el mundo, pues lo estamos viendo ya en el impacto económico que esto ha tenido. Evidentemente los países lo que quieren es recuperar a la brevedad otra vez su actividad industrial, otra vez su actividad laboral, y quizá no tengamos tiempo, doctora, para cambiar el modelo o entrar a esta economía de un modelo mucho más sustentable y en beneficio del medio ambiente, doctora. Es algo lo que discuten en el panel intergubernamental de cambio climático, la misma Organización de las Naciones Unidas, tratan de promover, inducir, solicitar, mientras ahorita está parada o se disminuye la actividad de la industria común, entonces que los gobiernos piensen, promueven, buscan estos caminos. Sin embargo, yo siento que lo que va a preocupar más que nada a los gobiernos nacionales en diferentes países, sobre todo muy desarrollados, es salir de la crisis económica. Y por lo tanto, el tema ambientalista, como siempre, va a dejar un poquito atrás, bueno, no un poquito, bastante atrás. Si en días normales nosotros nunca tuvimos el medio ambiente muy por delante en políticas nacionales, entonces a partir de esta pandemia es muy posible que el ambiente será completamente olvidado y las naciones van a luchar por recuperar niveles económicos cada uno en su país. Y otra vez, doctora, y con esto regresaremos después de la pausa, si me lo permite, no habremos aprendido la lección, porque esto nos ha demostrado un mejor medio ambiente. Nos hemos beneficiado incluso de esta baja en la contaminación, que usted ya nos dirá ahora cuáles han sido algunos de los principales efectos, sobre todo en el clima, en el calentamiento que regularmente sentimos. Y por otro lado también, como hemos visto, y esto digamos en lo más próximo, en los parques, en los jardines, en las calles y colonias más arboladas, el resurgimiento de la fauna que hace mucho tiempo no veíamos. Así que bueno, si le parece, con esto regresamos, doctora. Hacemos una pausa, tenemos mucho más.
Especialistas han repetido hasta el cansancio que una de las medidas más efectivas para combatir esta pandemia y para combatir específicamente los contagios es el lavado de manos, además, por supuesto, del aislamiento social. Pero ¿qué pasa en aquellas comunidades donde no es tan sencillo usar agua o tener agua al alcance? Entre los mejores antídotos contra el COVID-19 están el agua y el jabón. La limpieza de superficies es clave para evitar contagios. Por ejemplo, se recomienda que los adultos mayores se laven las manos de 10 a 20 veces al día, pero en el mundo no todos tienen agua. Más de 2.000 millones de personas viven en países con fuerte escasez, mientras que aproximadamente 4.000 millones se enfrentan a una grave carencia de agua durante al menos una vez al año, de acuerdo con el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México al 2018 reflejan que el 68% de la población tiene agua diariamente. En 7% de los hogares no hay, entonces la familia tiene que acarrearla ya sea de otra vivienda, de una llave pública, de algún pozo o incluso la obtiene mediante pipas, informó Elizabeth Ortiz. Esta mañana estamos hablando de cómo esta pandemia y que nos ha obligado a la reclusión o al aislamiento social y en consecuencia a frenar muchas de las actividades industriales, muchas de las actividades económicas, le ha dado también un respiro al planeta. Esta cuarentena ha tenido ya sus efectos positivos en casi todos los países del mundo. Durante la cuarentena, China, Italia, Francia y España bajaron su nivel de contaminación, así lo muestran las imágenes satelitales que fueron dadas a conocer por la Agencia Espacial Europea. Desde China, que fue el primer epicentro de la pandemia, disminuyeron los niveles de contaminación después de que el gobierno decretó parar las actividades. España, que actualmente está en cuarentena, está señalado como uno de los países que más contamina de la Unión Europea, pero en este periodo de aislamiento la Universidad Politécnica de Valencia reportó que la contaminación del aire bajó 64% en las principales ciudades. Científicos del Instituto Meteorológico Real de los Países Bajos monitorearon la región europea con el satélite Copernicus Sentinel-5P, que muestran a Francia y España y los cambios a partir del confinamiento. En tanto, la Organización Meteorológica Mundial advirtió que es posible una subida extrema de las emisiones apenas termine la emergencia, así como pasó tras la crisis financiera de 2008. La contaminación mundial ha llegado a tal punto de que 9 de cada 10 habitantes respiran aire con altos niveles de contaminación. Por ello, la Organización Mundial de la Salud estima que al año hay 7 millones de muertes a causa de la polución, informó Elizabeth Ortiz. Hacemos contacto ahora hasta Panamá. Ahí se encuentra el corresponsal del Canal 11 de Panamá, Betzeraí Richards, quien nos presenta el panorama más actual, lo que está sucediendo hoy por hoy en este país. Adelante, Betzeraí, te escuchamos. ¿Qué tal, amigos de Canal 44? Para el programa Coronavirus, la pandemia, tenemos este reporte desde Panamá, específicamente el Sistema Estatal de Radio y Televisión. Para este jueves se habían reportado específicamente unos 2.528 casos de COVID-19 en todo el territorio nacional. En su cifra actualizada, el Ministerio de Salud de Panamá indicó que se habían registrado 135 nuevos casos, es decir que la curva epidemiológica se ha mantenido. Para este fin específicamente, el gobierno de la República de Panamá ha anunciado una cuarentena absoluta en el cual los ciudadanos no podrán salir de sus casas ni siquiera a hacer supermercado ni a ir a alguna farmacia como se había establecido anteriormente. Para la próxima semana, en su informe al país, se estarían anunciando nuevas medidas para evitar la propagación del COVID-19 en el país. Entre otras acciones, se han establecido planes como el Panamá Solidario, en el que se busca llevar alimentos, se busca llevar recursos a aquellas familias que se encuentran en pobreza multidimensional y no dejarlos abandonados. También el Ministerio de Desarrollo Agropecuario ha dicho que mantendrá el apoyo a la producción nacional, productores nacionales que producen comida específicamente, y que también busca evitar la interrupción de la cadena de suministros para todo el país. Este es el reporte para el programa Coronavirus, la pandemia.
Muchas gracias a nuestro compañero Betzaraí Richards, corresponsal del Canal 11 de Panamá, esta televisora estatal que transmite también esta señal. Estamos platicando este día con la doctora Valentina Davidova, investigadora en ciencias ambientales. Doctora, hemos escuchado cómo los diferentes países han tomado diferentes medidas, algunas incluso mucho más radicales, como esta que nos contaba nuestro compañero en Panamá, donde definitivamente hay una reclusión absoluta. Y esto evidentemente tendrá todavía mucho más efectos en el ambiente, ¿no? Definitivamente. De hecho, es la preocupación muy grande tanto de la Organización Meteorológica Mundial como del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y las comisiones ambientalistas de la Organización de Naciones Unidas, porque, como lo escuchamos, están esperando que cuando termina la pandemia, la inclusión de la industria y tratar de recuperar la eficiencia económica y niveles económicos nacionales, vamos a tener un gran pique de emisiones del dióxido de carbono que puede perjudicar la baja que estamos observando el día de hoy. Realmente es muy preocupante porque el dióxido de carbono es un gas que vive muchos años en la atmósfera, decenas de años. Por lo tanto, para poder bajarlo requieren años, pero para subirlo, pues en unos meses nosotros podemos fortalecer muchísimo la concentración del dióxido de carbono e incrementar el efecto de incremento de la temperatura, efecto que se conoce como calentamiento global. Y esto sí, definitivamente, es muy drástico en sus efectos e impactos a escala global, regional, nacional, local. ¿Por qué? Porque prácticamente cambia el ciclo hidrológico, cambian regímenes de temperatura, por lo que los países tendrán que adaptarse en sus actividades agropecuarias, en la seguridad. ¿Por qué? Porque también el efecto de cambio climático es un incremento de eventos atípicos, en lluvias torrenciales, inundaciones, es decir, eventos que pueden introducir desastres naturales y de ahí impactos muy negativos sobre la seguridad nacional, es decir, seguridad de la población, así como la economía en general. Doctora, nos han preguntado también si esto se convierte de repente en un círculo vicioso, porque ¿qué tanto influye el cambio climático y todas sus consecuencias que ya usted nos ha dicho en la propagación e incluso en la generación de pandemias o de epidemias, doctora? Sin duda alguna. De hecho, un artículo que estaba leyendo el día de ayer hablan que el cambio climático es responsable de una gran cantidad de los muertos, muy especialmente por las nuevas enfermedades que llegan de trópicos a latitudes del norte a causa de este incremento de temperatura. Por ejemplo, México, no tenemos que ir muy lejos, el problema del dengue que se presenta en estados, en latitudes o se puede decir en altitudes en donde nunca jamás fue registrado. Estamos hablando de Jalisco, de Guadalajara, zona metropolitana de Guadalajara, en donde ahora hay casos de dengue incluso en los meses de invierno. Claro que ahí también el factor humano es muy importante. Como nosotros vimos, hay colonias en donde no hay agua potable. La gente tiene que guardar el agua en recipientes domésticos en sus casas. Y allá es en donde anidan los zancudos Aedes aegypti, es decir, un tipo del zancudo que transporta la enfermedad del dengue. Y si un zancudo ya está infectado, quiere decir que es muy posible transmitir la enfermedad entre toda la familia, siguiendo picando el resto. Y de tal manera, pues, inducir gran cantidad de enfermos, inducir epidemia del dengue, como nosotros ya lo observamos el año pasado. Por cierto, fue uno de los años con números críticos con respecto a la cantidad de los enfermos, pero hasta la fecha reportan el año 2008 y 2009 como los años de mayor incidencia de la enfermedad dengue, especialmente dengue hemorrágico y la muerte relacionada con dengue hemorrágico. Por lo anterior, cambio climático es muy difícil de controlar en los impactos. Lo único que nosotros debemos hacer es frenarlo, mitigar sus efectos. Y para esto se requiere
mitigar las emisiones de los gases de efecto invernadero. Si los políticos no lo entienden ahora, el ejemplo que nos dio la pandemia es un claro ejemplo que definitivamente nuestras industrias, nuestros autos son responsables del problema de cambio climático al emitir tanto los gases de efecto invernadero. Claro. Ahora, doctora, nos ha puesto usted un ejemplo muy claro, muy ilustrativo de lo que sucede, por ejemplo, en un caso específico de una enfermedad como el dengue, que es transmitida por un vector. ¿Puede suceder lo mismo o sucede lo mismo en el caso de las enfermedades por virus o bacterias? Es decir, que estas condiciones climáticas, que tanto también pueden ayudar o no a esparcir los virus. Hablemos de coronavirus. Se dice que este virus pues, se ha presentado tanto en temperaturas altas como en temperaturas bajas. Sin embargo, sabemos que los virus regularmente son más adaptables a las temperaturas bajas, doctora. Definitivamente, las epidemias de influenza se dan en los meses de invierno, es decir, invierno, inicio primavera, por ejemplo, en los países más nórdicos, es decir, más al norte o mucho más al sur, exactamente por la presencia de bajas temperaturas y mucha humedad. Sin embargo, este virus se da y tiene impactos muy negativos en los países tropicales, ecuatoriales, el ejemplo de Panamá, el ejemplo de Ecuador, ejemplo propio pues, de México, en donde nosotros lo vivimos ante las temperaturas de 36, 38, incluso en Colima ayer reportaron 40 grados centígrados. Estamos hablando algo muy, muy curioso, que el virus sobrevive estas temperaturas. Por lo anterior, definitivamente, existen mutaciones, evolución de bacterias, de viruses adaptándose a nuevas condiciones, por lo que se hacen todavía más peligrosos. ¿Por qué? Porque más nuevo virus, no hay vacunas, no hay antídotos, se puede decir en general, para prevenir estas epidemias. Y si nosotros ya enfrentamos en menos de 10 años, no en 10 años, 2008, una epidemia de este mismo tipo, una influenza. Ahora tenemos otro tipo de influenza de COVID-19. Estamos hablando entonces que no es un evento atípico y puede repetirse bastante frecuente. Doctora, regresamos con mucho más del tema. Tenemos que hacer una pausa, pero usted no se vaya. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. La pausa, volvemos. Nos trasladamos a España. Ahí se encuentra nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE. Roberto, te saludamos. Cuéntanos cómo se encuentra España frente a esta pandemia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues te cuento lo que es la última hora de la situación, ya que una cosita más. De momento, las infecciones por coronavirus han registrado este viernes de Semana Santa su mayor frenazo en este país, en España, desde que estallara la pandemia, y deja la tercera bajada diaria consecutiva en el número de casos, que alcanzan los 157.000 en total, tras sumar casi 4.600 nuevos contagios en las últimas 24 horas. En este tiempo se han producido 600 muertes por COVID-19 en todo el país, que es la cifra más baja en 17 días, y sitúa el número de fallecidos en casi 16.000, según los registros oficiales, que los oficiosos dicen que hay más. El dato positivo es que ya son casi 56.000 las personas que han superado la enfermedad, es decir, 1 de cada 3 diagnosticados de COVID-19. De esta forma, aunque España sigue siendo el segundo país del mundo en número de contagios, por detrás de Estados Unidos, el avance del coronavirus va ralentizándose y los hospitales y las urgencias médicas ya no tienen los enormes agobios de hace una semana. Según las autoridades sanitarias de España, los nuevos enfermos son personas que se contagiaron hace al menos 2 semanas.
Y lo explican porque desde que una persona entra en contacto con el virus hasta que desarrolla síntomas, muchas veces son leves, pueden transcurrir 14 días, a los que hay que sumar a los que tarda el enfermo en contactar con el sistema sanitario. Además, hay que tener en cuenta el tiempo que transcurre desde que los hospitales hacen la prueba y notifican el positivo. En la parte puramente social, la Semana Santa es una época en la que en España se producen millones de desplazamientos en carros para llegar a zonas de descanso o ciudades donde estos días se viven con gran devoción, como es el caso de Sevilla. Este año todas las celebraciones religiosas se han suspendido y esto se ha notado en que los desplazamientos de vehículos han descendido un 90% respecto al año anterior. Son datos del miércoles de Semana Santa, que es el día del año que históricamente se producen en España más viajes en toda la red de carreteras. Y por cierto, un último dato. El lunes volverán a la actividad algunas industrias que han estado cerradas estas 2 últimas semanas. Eso supone que miles de personas tendrán que salir a la calle para ir a trabajar. Por si acaso, las autoridades sanitarias ya han advertido de que ante el menor síntoma de estar infectado se quede la gente en casa, no salga, avisen a los médicos y no contacten con nadie, porque eso es lo que va a cortar la transmisión. De todos modos, van a seguir cerrados, Belén, todos los servicios de hostelería, de restauración y todos los servicios que no son de primera necesidad. Y aún así vamos a tener que seguir al menos 2 semanas. Es lo que te puedo contar aquí para Coronavirus, la pandemia, para tu programa. Roberto, aprovechando que podemos dialogar contigo, ¿cuál sería tu evaluación, obviamente como periodista, como observador de la situación, en cuanto a la gente? ¿Qué tanto han atendido esta recomendación del aislamiento social, sobre todo en esta época que en muchos países es vacacional, la Semana Santa y de Pascua? Que los españoles se están tomando muy en serio esto del confinamiento en casa. Te puedo decir que lo comentaba antes de los confinamientos en carro, que en Semana Santa en España son por millones. Pues en las últimas horas la policía ha detenido un centenar de personas, en cuestiones de recibir multas por infringir esas normas de confinamiento. Se dan en algunas partes de las grandes ciudades, se dan en otras zonas. Hoy conocemos, por ejemplo, que en las turísticas Islas Canarias, el Océano Atlántico, la costa de África, pues se ha sancionado en las últimas 24 horas a una madre con su hija que estaba tomando el sol en una playa, o a 2 surfistas que estaban practicando ese deporte. Pero bueno, estas cuestiones son relativamente pequeñas para una población como la española, que son 45 millones de personas. Y aún así, las fuerzas policiales dicen que nos estamos portando muy bien todos. Castañares, ha sido un gusto dialogar contigo. Gracias por esta información. Muchas gracias, Belén, y a todas nuestras oyentes. Hasta pronto, Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE en España, reportándonos en esta ocasión para Coronavirus, la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud lanzó una campaña para recaudar fondos y ayudar a la región de las Américas a enfrentar el COVID-19. El pasado 26 de febrero se registró el primer caso en las Américas en Brasil y así comenzó la propagación del COVID-19 en el resto de los países de la región. En estos momentos, naciones como Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Argentina, entre otros, ya se encuentran con transmisión comunitaria. Eso llevó a que Venezuela, Argentina, Perú y El Salvador, entre otros, tomaran medidas drásticas como la cuarentena, la distancia social, el cierre de fronteras y la multiplicación de pruebas para confirmar COVID-19. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etnier, hizo un llamado a la colaboración del sector privado con los países de América Latina y el Caribe para incrementar el combate, ya que en la mayoría de los países de la región sus sistemas de salud son deficientes. Además, el organismo internacional lanzó una campaña para recaudar fondos para poder ayudar a los países de América Latina y el Caribe para enfrentar la pandemia. Busca recaudar $95 millones. Los fondos serán destinados a la estrategia de respuesta de la Organización Panamericana de la Salud y tiene por objetivos salvar vidas y desacelerar la transmisión del virus a fin de mitigar el impacto que éste puede tener en los servicios y en la salud de la población, principalmente en los países que más necesitan ayuda. Los recursos apoyarán la estrategia hasta septiembre de este año,
pero a medida que el brote evolucione, es probable que las necesidades aumenten. Advierte el organismo internacional que en los últimos 10 años, los casos confirmados se multiplicaron por más de 10. Actualmente Estados Unidos es el país con la mayoría de los casos en el mundo y el 86% de los infectados en el continente, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a nuestra charla con la doctora Valentina Davidova, investigadora en ciencias ambientales. Doctora, hemos hablado ya del impacto positivo que este confinamiento ha tenido en el medio ambiente. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Qué ha pasado con la temperatura en general del planeta o en las temperaturas locales, doctora? Bueno, realmente la temperatura en general del planeta se mantiene igual. El incremento de las temperaturas, de hecho, el pronóstico que fue hecho por el Centro Meteorológico en Inglaterra, que hace el pronóstico global allá en el centro de Hadley, habla que vamos a tener altas temperaturas y sí los estamos teniendo. En donde nosotros estamos aliviando un poquito es en las zonas urbanas, en las islas del calor. ¿Por qué? Porque al no usar nuestros autos, al no usar nuestros vehículos, al preservarnos en la casa, disminuir las actividades industriales, bajamos un poquito las temperaturas dentro de las ciudades, es decir, disminuimos un poquitito el efecto de la isla del calor. No lo podemos, digamos, eliminar. ¿Por qué? Porque la mancha urbana es muy extensa, la mancha urbana densamente construida. Sin embargo, el aporte que hacen las industrias trabajando y los autos circulando, sí, definitivamente lo eliminamos ya casi 3 semanas. Por lo tanto, las temperaturas dentro de las ciudades probablemente tenían 1,5, 2 grados por debajo de lo esperado, sobre todo en esta temporada de las temperaturas más altas. Claro. Ahora, doctora, hemos hablado en diversas ocasiones de cómo el planeta ha ido incrementando su temperatura, avanza cada cierto tiempo en grados. ¿Qué tendría que pasar o cuánto tiempo tendría que pasar para que este fenómeno fuera reversible? Y si es reversible, doctora. Realmente es muy poco probable ya de que será reversible por lo mismo, porque las políticas nacionales pretenden promover su desarrollo económico del país sin acudir a métodos sustentables. Solamente unos cuantos países de la Comunidad Europea ya están buscando e implementando las fuentes de energía completamente ecológicas, energía solar, energía del viento, etc. Supuestamente, de acuerdo a los modelos climáticos, si la temperatura se incrementará a escala global hasta 2,5 grados centígrados, el efecto será completamente irreversible. Es decir, tendremos que enfrentarnos a un nuevo clima en el planeta Tierra, a las modificaciones climáticas a escala regional y buscar métodos de adaptación para asegurar el desarrollo y la salud de los pueblos. Por lo tanto, ya estamos en 2020, nos quedan aproximadamente 30 años para llegar a mediados del siglo, pero el fenómeno que estamos observando, que no estamos disminuyendo las emisiones, por lo tanto la temperatura los últimos 10 años ha crecido incluso ya a 1,5 grados centígrados, por lo que, de acuerdo a los modelos as usual, como quien dicen, están viendo que realmente es muy probable que nosotros no llegaremos a, digamos, las temperaturas menores o anomalías menores de 2,5, por lo tanto, la recuperación del clima es poco probable. Mientras que vive la esperanza. ¿Qué tal si a partir de esta pandemia, a partir de la experiencia que tenemos, definitivamente los países buscarán la manera de llevar el desarrollo mucho más ecológico, más limpio, empleando fuentes de energía más limpios, no solamente petróleo y carbón, por lo que podemos hacer algo durante estos 20, 30 años y no llegar a la anomalía de 2,5 grados centígrados. Llegamos a establecer las emisiones a mitad del siglo XXI y con esto a lo mejor para finales
del siglo, podemos recuperar algo del clima que conocíamos para asegurar una buena vida biológicamente muy diversa para las futuras generaciones. Doctora, con esto y más, regresamos, hacemos una pausa, volvemos aquí a Coronavirus, la pandemia. Mucho hemos hablado en este programa sobre las llamadas pruebas rápidas para detectar coronavirus. Nos han explicado los expertos que las que se conocen como pruebas rápidas efectivas no necesariamente son tan rápidas, es decir, toma su tiempo también el dar algún resultado. Por lo pronto, Francia está desarrollando un test rápido para el coronavirus. Francia desarrolla un ingenioso test para detectar el coronavirus. El dispositivo cuenta con una pequeña jeringa y un recolector de sangre. La persona solo tiene que pincharse el dedo, aplicar la gota de sangre en la prueba y alrededor de 15 minutos los científicos tendrán los resultados. La prueba detecta los anticuerpos que el humano desarrolla contra el virus. Si la persona estuvo en contacto con el patógeno, estos anticuerpos deberán aparecer en unos 5 a 15 días. Durante los primeros 6 meses planeamos producir al menos 6 millones de pruebas. Y estamos buscando formas de ir más allá porque la demanda actual es muy alta. Las autoridades sanitarias también están estudiando la mejor manera de utilizar esta prueba, teniendo en cuenta que hoy en día está destinada exclusivamente al uso profesional, es decir, a los laboratorios. La tira de prueba se coloca en la caja, que la protege y también le permite realizar la prueba con los distintos accesorios. El Ministerio de Defensa francés apoya este proyecto financiándolo con 1 millón de euros para trabajar en un kit de segunda generación y asegurar una producción nacional. Regresamos al estudio. Este día, la charla con la doctora Valentina Davidova, investigadora en ciencias ambientales. Doctora, hablábamos de qué tanto los gobiernos, más que los humanos, o en general más bien los ciudadanos, aprenderemos de esta lección que hoy nos deja COVID-19 en materia de medio ambiente. Mucho se ha hablado de los cambios de paradigma. Quizá no tengamos un cambio de paradigma tan radical porque pues, el planeta tiene que seguir produciendo, la industria tiene que seguir produciendo para todos estos millones de habitantes que tenemos. Pero, ¿qué tan efectivo, qué tanto impacto tendría el tomar algunas medidas, por ejemplo, el teletrabajo o el trabajo en casa? Hoy muchas personas se están dando cuenta que pueden hacer su trabajo desde casa sin necesidad de trasladarse a su área habitual de trabajo, doctora. Pues parece ser que nosotros como maestros sí lo estamos logrando. Incluso fue de un golpe la noticia que recibimos prácticamente cambiar nuestro modo de clases presenciales a prácticamente educación a distancia. Claro que tenía sus pros y contras porque también debemos entender que no todos los alumnos son de buenas familias, hay algunos de recursos muy escasos, no cuentan con internet en la casa o no cuentan con equipo de cómputo para poder participar en videoconferencias. Es decir, necesitamos primero asegurar todas estas herramientas para poder tener el trabajo virtual al 100%. Sin embargo, definitivamente parece ser que hay algunas oficinas que han visualizado que sí es posible trabajar desde la casa, incluso económicamente es mucho más viable por razones de que no tienen que gastar la renta de las oficinas, etc. El problema que también esto va a pegar sobre la cantidad de los empleados, de los trabajadores, puede disminuir la cantidad de los empleados, la forma de trabajo puede dictar nuevas normas, afectar procesos de jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una cuestión que físicamente parece ser que sí es posible. Esta pandemia ha demostrado que sí, el mundo virtual ya no está en el futuro, sino está en el presente. Primer punto. Segundo punto, ¿estamos listos? Yo siento que todavía no para tanto.
Así es. Ahora, doctora, lo decíamos al inicio de esta charla, cómo hemos apreciado a través del internet fotografías que han llegado de diferentes partes del mundo sobre cómo esta quietud en playas, en bosques, incluso en zonas urbanas, ha permitido a cierto grupo de fauna recuperar algunos espacios, salir a su hábitat natural que con la presencia del humano tiende a recluirlo. Lo decíamos incluso en el ámbito muy local, hemos visto incluso en las zonas urbanas, pues animales que hacía mucho tiempo no veíamos, doctora. Definitivamente, yo siento que la gente ahorita que están en las casas y que están pegados a internet, a los Facebooks, a Twitter, a diferentes redes sociales, reciben las imágenes impactantes. Por ejemplo, ayer yo vi una imagen que habla sobre un segundo avistamiento de pumas salvajes en mero zona metropolitana de Santiago de Chile. O, por ejemplo, la invasión de cabras, más de 100 cabras allá en Gales. O, pues, animales que se consideraban inclusive extintos. De repente, por ejemplo, un jaguar de niebla, si lo llaman, o nebuloso, lo están viendo otra vez. Es decir, definitivamente los animales, pero yo digo que no invaden, sino recuperen sus espacios, porque algún día en donde estamos viviendo nosotros, todo esto fue la parte de su hábitat, de sus ecosistemas. Nosotros los hicimos retirarse, les ganamos, pero ahora que estamos encerrados en las casas, ellos tratan de recuperar sus territorios. Y la cosa es que si nosotros aprenderemos a convivir con ellos, les dejaremos mantener su presencia. No volvemos a asustarlos y retirarse, no volvemos a pisarlos con altas velocidades en las carreteras. No empezamos a asesinarlos, matarlos. Y yo digo asesinarlos porque para mí son criaturas vivas con almas y probablemente hasta son igual de inteligentes como nosotros. Tienen su forma de convivir, incluso mucho más ecológica que el propio humano. Por lo tanto, yo espero que esta pandemia también nos dará una gran enseñanza de que nosotros debemos de convivir con nuestros seres más parecidos a nosotros, los animales, para poder preservar nuestra convivencia en general, preservar su presencia y disfrutar de estas en nuestras vidas. Porque además hay que decirlo, doctora, tanto la flora como la fauna contribuyen al equilibrio ecológico, que es lo que hemos olvidado también. El problema de equilibrio ecológico es otra vez desarrollo sustentable. Nosotros debemos usar algo, pero después de usarlo tenemos la capacidad de reemplazarlo, es decir, regresar lo mismo que usamos. De tal manera que si yo utilizo 1 litro de agua, yo lo limpio y después lo reciclo y lo regreso este litro de agua. De ahí definitivamente equilibrio ecológico con el cual yo puedo, digamos, convivir con diferentes clases de animales, con diferentes poblaciones o diferentes naciones. El problema que, por ejemplo, un río que corre entre 2 o 3 países, entonces políticamente tiene que ser digamos, regulado el uso de sus aguas de tal manera que, por ejemplo, el país que vive en la cuenca alta no utiliza el agua, toda el agua de ahí, porque el 90% del agua que cae en la cuenca alta asegura el caudal en la cuenca media y en la cuenca baja. Es decir, siempre hay leyes naturales que nos dictan cómo debemos de actuar. Lo único que nosotros no debemos de actuar, olvidar de estas leyes naturales. Debemos aprovechar esta oportunidad de recuperar las fronteras ecológicas y no retirarlos otra vez de nuestras casas, sino al contrario, permitir convivir con ecología que está llegando a nuestras casas. Doctora, ha sido un gusto dialogar con usted. Ya veremos también qué impacto tendrá todo esto en algo que nos quedó pendiente, las cuencas,
cómo algunas empresas han parado y entonces los desechos que indebidamente vierten sobre nuestros ríos, sobre las cuencas, pues veremos qué impacto también tendrá. Ojalá lo tengamos oportunidad de dialogar en una siguiente charla. Muchas gracias, doctora. Gracias y muchas gracias nuevamente por su invitación. Es la doctora Valentina Davidova, investigadora en ciencias ambientales. Nosotros nos despedimos, pero lo dejamos con la siguiente información. El mundo pelea contra el COVID-19 sin una vacuna ni tratamiento, según la Organización Mundial de la Salud. Hay unas 40 vacunas potenciales y un centenar que se están desarrollando, pero solo unas pocas están en la fase de ensayo clínico. Las primeras pruebas en humanos comenzaron en Estados Unidos hace 3 semanas. Con esta información nos despedimos. Lo esperamos en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Este es el virus que el mundo entero intenta suprimir. El SARS coronavirus 2 es el causante del COVID-19 y la enfermedad respiratoria que conlleva, que ha desatado la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Se necesita urgentemente una vacuna. Científicos, políticos e industria farmacéutica trabajan sin descanso para conseguirla. La OMS dice que hay unas 40 vacunas potenciales y un centenar se están desarrollando, pero solo unas pocas están en la fase de ensayo clínico. Las primeras pruebas en humanos comenzaron en Estados Unidos hace 3 semanas. Más de 30 compañías e instituciones académicas en todo el mundo están buscando el arma letal que acabe con el COVID-19. La última y más innovadora es una vacuna que manipula la parte del virus llamada RNA. En Alemania, la empresa biofarmacéutica CureVac está usando esta tecnología para tener a punto una vacuna para iniciar los ensayos clínicos en junio. Usamos el RNA para dar instrucciones al cuerpo para que produzca su propia vacuna. Solo introducimos información en el cuerpo, ningún elemento del virus, solo información. Es un enfoque totalmente novedoso en medicina. CureVac saltó a las portadas cuando un periódico alemán dijo que el presidente Donald Trump había ofrecido a la compañía $1.000 millones para comprar la vacuna exclusivamente para Estados Unidos. Esto desató el debate sobre el uso y distribución de las vacunas. Ni vacuna ni tratamiento. Investigadores y médicos han empezado a probar combinaciones de fármacos, pero no hay unanimidad. Mientras, en el fragor de la batalla, otros dicen que esta pandemia podía haberse evitado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.